Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Natalia Crom y el día de hoy les traigo el resumen del webinar que realicé sobre el tiempo circular. La idea con este video es que aprendamos a conocer un poco más sobre el calendario circular que he estado compartiendo con ustedes hace unos días. Iniciamos el webinar con unas preguntas para reflexionar. Esas preguntas son: ¿qué es el tiempo para mí? ¿Cómo me relaciono con el tiempo? ¿Cómo me expreso acerca del tiempo? ¿Cuáles son esas palabras y esas frases que estamos diciendo acerca del tiempo? ¿Le tengo miedo al tiempo? ¿Por qué? ¿Cuándo se detiene el tiempo en mi vida? ¿Y cómo reconozco mis ciclos naturales? Empecemos entonces diferenciando el tiempo lineal del tiempo circular. Y para pensar en esto es importante hablar en términos de geometría. ¿Qué es una línea? Una línea es la distancia más corta entre dos puntos, un punto A y un punto B. ¿Cuál es el punto A? ¿Cuál es ese punto A en términos de tiempo? El inicio. ¿Cuál es el punto B? El final, ¿cierto? Entonces, si vemos el tiempo como una línea, siempre va a haber un inicio y siempre va a haber un final. ¿Qué pasa? Esta visión, digamos, este concepto de tiempo no fue el que normalmente teníamos en la sociedad. Lo que pasa es que a partir de las religiones judeocristianas se empezó, digamos, a promover mucho el tema de el mito fundacional del universo como si fuera una verdad absoluta, este tema de Adán y Eva, el paraíso, para terminar en un juicio final, que habrá en un futuro, que en algún momento llegaremos a él. Yendo más allá del tema religioso, si vamos a hablar del tiempo lineal, pues desde la física se considera que es una magnitud. El tiempo es como una unidad de medida, que lo que hace es como precisamente medir las diferencias entre un acontecimiento y otro. Ese es el tiempo lineal, desde la física como unidad de medida y desde la geometría como una línea entre un punto A y un punto B, o como desde un tema más cosmológico, mitológico, como de cosmogónico, mitológico, como de, bueno, hay algo que empieza, hay algo que termina. Las culturas antiguas se basaban más en el tiempo circular. El tiempo circular lo que hacía era ver el tiempo más que como una línea, entonces si hablamos de geometría, como un círculo. El círculo es la forma perfecta, ¿cierto? Ahí caben una infinidad de puntos, no tiene fin porque si lo vemos siempre donde termina algo vuelve y se inicia otra cosa. Entonces estas culturas antiguas lo que hacían era observar los ritmos de la naturaleza, el clima, las crecidas de los ríos, el apareamiento, por ejemplo, o las épocas en que las especies procreaban, y así fueron, digamos, como estableciendo un concepto más circular del tiempo. ¿Qué pasa con este concepto más circular? Que lo que hace es como ya no es tan absoluto de un principio, de un fin o de que todo empieza y se termina, sino que habla de una evolución, ¿cierto? O sea, vamos a ver más adelante en qué termina todo esto, ¿cierto? Porque no se trata solo del círculo, desde la línea al círculo, sino llegar como un tema de una espiral ascendente, el que lo que hace es que precisamente estos ciclos no los repetimos indefinidamente, viviendo siempre lo mismo y sin aprender, sino que la espiral lo que hace es que cerremos el círculo para abrir otro, pero ya con un aprendizaje y con un capital, digamos, una transformación de nosotros como individuos. Si miramos entonces el calendario circular de afuera hacia adentro, vemos que inicia con el calendario gregoriano. Este calendario gregoriano se llama así porque lo estableció el Papa Gregorio XIII en 1582. Luego de unos estudios que hicieron en la Universidad de Salamanca, se estableció que era el calendario pues, por parte de la Iglesia Católica, y pues evolucionó tanto que hoy en día es el calendario más aceptado en todo el mundo.
Inclusive pues muchas culturas tienen su año nuevo diferente, pero esto viene siendo como desde un punto de vista más cultural, más de celebraciones y de tradición, pero el calendario establecido para los negocios, para la vida, los viajes a nivel general, es el calendario gregoriano. Resulta que el calendario gregoriano llegó a reemplazar el calendario juliano, que era un calendario romano establecido por Julio César, que se había basado a su vez en un calendario egipcio, un calendario solar. Cuando se hizo este cambio del calendario juliano al gregoriano, se añadieron 2 meses, que fueron enero y febrero. Enero se llama así por el dios Janos, y febrero se llama así porque era una época de invierno muy fuerte en el hemisferio norte, siempre es más fuerte en febrero y a la gente le daba mucha fiebre, entonces febrero viene de fiebre. Los otros meses tienen también sus significados. Marzo tiene que ver con Marte, dios de la guerra. Abril tiene que ver como con apertura, que es la apertura de las flores, la primavera. Mayo tiene que ver con la diosa Maya, Juno con la diosa Juno. Ya aquí vienen otros nombres que no tienen tanto que ver como con la naturaleza ni la mitología, que son Julio, que tiene que ver con Julio César, y Agosto con Augusto, emperadores romanos. Y aquí viene un punto en el que que se nos descuadra más el calendario, y es cuando empezamos con septiembre, que supuestamente era mes 7, octubre mes 8, noviembre mes 9 y diciembre mes 10, que ya pues se corrieron y se descuadraron porque al meter estos otros 2 meses acá, ¿cierto? El calendario gregoriano todos lo sabemos usar, digamos que está acá pues para que simplemente sea la referencia, porque la idea con el calendario circular era integrar pues varios calendarios, entonces empezamos con este. El calendario lunar ya nos empieza a mostrar un poquito más este tema de la circularidad. ¿Por qué? Porque cuando vemos las lunas aquí marcadas, empezamos a ver esa ciclicidad que tiene la luna a la hora de manifestarse, digamos, ante nosotros, a la Tierra, ¿cierto? Entonces acá tenemos marcadas las 4 fases de la luna, que son, podríamos decir que inicia en nueva, continúa con creciente, llega a llena y finalmente termina en menguante, pero no termina porque lo que hace es volver a empezar con este ciclo de la luna. ¿Por qué se dan los ciclos de la luna? Porque la luna refleja de cierta manera la luz del sol hacia la Tierra. La luna era parte de la Tierra, y en cierto momento que hubo una colisión con un meteorito, se le desprendió una parte a la Tierra, entonces quedó este satélite que lo que hace es orbitar alrededor, pero todavía está dentro del campo magnético de la Tierra. Esto causó el efecto de las mareas, que lo que hace es que la luna tiene una interacción con el agua que habita en este planeta, tanto en los océanos, en los ríos, como en otros cuerpos de agua, y el agua que habita en los seres, en las plantas y en nosotros también, y en los animales. Entonces, tenemos esta relación con la luna marcada, digamos, como por esa agua, y esa relación también está marcada por esos ciclos que la luna nos presenta, digamos, hacia la Tierra. Estos meses lunares tienen una duración de 29.5 días, más o menos. Por eso vemos que no siempre pues, son exactas, digamos, como la transición entre una fase y otra. ¿Por qué es importante tener las fases de la luna identificadas? Muchos sabemos desde hace mucho tiempo que en la agricultura se ha usado mucho estas fases de la luna. Están marcadas por un momento en el que cuando es luna nueva, empecemos por ahí, la savia o el agua se reconcentra más en las raíces de las plantas, en las raíces de los árboles. Cuando empieza a crecer, inicia un periodo que se llama periodo aguas arriba, en el que cuando están crecientes, esta agua va más, digamos, entre el tronco, digamos, los tallos y todo eso. Cuando ya llega a llena, el agua se reconcentra en la parte superior, en la parte, digamos, de las hojas, de las ramas, y ahí está, digamos, toda la savia de la planta.
para empezar luego un periodo llamado aguas abajo, en el que cuando empieza a menguar, esa agua va hacia abajo, esa savia, para volver a empezar en el ciclo de luna nueva, donde estaban las raíces. Esto sirve para la agricultura, también sirve para cortarnos el pelo, para las uñas, pero también tiene mucha influencia en nuestra vida, o sea, también para cirugías, por ejemplo, en luna llena puede estar, digamos, la sangre más propicia a hemorragias que en una luna nueva en la que está, digamos, más hacia adentro. Si uno va a buscar, existen muchas recomendaciones en términos de cómo usar la luna para los procesos, digamos, de nuestra vida. Más que traerles acá esas recomendaciones que ustedes las pueden encontrar, yo lo que quiero es propiciar la reflexión sobre estos ciclos, es decir, por un lado, ver que son un tema de expansión y de contracción, ¿cierto? Empezamos con la luna en ese sentido, es expansión cuando está con el agua hacia afuera, o sea, este periodo pues en el que el agua está concentrada en la parte exterior, es expansión cuando está la luna llena porque la luz brilla, y es contracción cuando ya empieza otra vez hacia adentro, y es cuando empezamos a ver aquí estos procesos de dualidad, de muerte y renacimiento, de expansión y contracción. Vemos que nosotros como seres humanos, nuestro corazón todo el tiempo está en expansión y contracción, pues cuando late, o por ejemplo los pulmones siempre están haciendo este movimiento, y cuando inhalamos y exhalamos, y desde nosotros hasta el gran universo del que se habla, que fue el Big Bang, esta gran expansión, y desde el punto de vista de la física también está la teoría de que el mundo podría otra vez contraerse. De hecho, en el hinduismo se habla de que la existencia es una respiración de Brahma, es decir, que el universo es como Brahma que respira y que se vuelve a contraer, y ahí es que muere todo, pero vuelve y nace. Entonces empezamos con este concepto de tiempo circular. ¿Cómo vemos entonces lo de la luna? ¿Qué pasa cuando hay luna nueva? Pues que es un espacio más para renovarnos, para limpiarnos, para reflexionar. También es un momento en el que se siembra, ¿cierto? O sea, no tanto que se siembra en la agricultura, sino como que se establecen nuevos propósitos y se establecen nuevas, digamos, intenciones para el nuevo ciclo que comienza. La luna también a las mujeres nos invita mucho a mirar cómo vivimos el ciclo menstrual. El ciclo menstrual es como nuestra propia luna. Así no estemos sincronizadas con la luna del firmamento, pues tenemos nuestra propia luna, en la que básicamente cuando estamos menstruando es como esa luna nueva, cuando estamos ovulando ya es como esa luna llena, y siempre estamos viviendo estos momentos en los que muchas veces emocionalmente también tenemos la necesidad o de expandirnos o de contraernos, pero no sabemos fluir con eso. Entonces sí, habrá momentos en los que decimos, no quiero salir, no quiero verme con nadie, no es que sea una depresión, simplemente me quiero dar ese espacio de estar dentro de mí, y habrá otros en los que estamos así súper expresivas. ¿Por qué? Porque estamos en ese momento, digamos, como de celo, por así decirlo, en el que queremos biológicamente ser fecundadas, pero más que eso es qué está pasando con nosotros mentalmente y cómo nos estamos renovando con ese ciclo, inclusive pues si no estamos, digamos, teniendo intenciones de estar fértiles y reproducirnos, pero es más también como esa fertilidad no es solo con los hijos, sino con nuestros proyectos y con nosotras mismas y nuestra forma, digamos, de interactuar con el mundo. ¿Qué queremos sembrar y qué queremos que nazca y que renazca en nosotros? Y vamos entonces con las estrellas, y es que más allá de la luna, en la antigüedad también observaban mucho la bóveda celeste, no solo en cuestión de tiempo, sino también como orientarse en la navegación, pero según estas constelaciones que había en el cielo, pues también establecieron como una rueda del año. Esta rueda zodiacal que vemos en el calendario, normalmente con la que trabajamos en la vida, pues no son exactamente estas constelaciones que se observaban en la antigüedad, sino que parten como de un establecimiento de los signos según su energía. ¿Qué fue lo que hicieron? Tomaron el solsticio, como estas fechas de los solsticios y los equinoccios, y al cuarto, digamos, de la rueda, establecieron ahí 3 signos, ¿cierto? Siempre empezando por un signo cardinal.
Entonces, como les digo, pues no es lo que en algún momento pues se estableció con estas constelaciones, pero sí se empezó a trabajar con esta rueda zodiacal, que lo que tienen son 12 signos que empiezan en nuestra primavera en el hemisferio norte, en Aries, y dan toda una vuelta hasta Piscis. Si nosotros vamos a ver la energía de estos signos, volvemos a este tema de la expansión y de la contracción. ¿Pero a través de qué? De una energía que va de lo individual hacia lo colectivo. Y cada vez que va y viene, tiene un aprendizaje diferente. Lo podemos ver así. Aries. Aries es una fuerza de fuego, es una fuerza muy impetuosa, muy egoísta o egocéntrica, por así decirlo, muy enfocada en el yo. ¿Por qué? Porque es el inicio, y al inicio es necesario, digamos, como esa sensación de identidad. Aries viene con esa energía. ¿Qué es lo que pasa? Luego viene Tauro. Tauro lo que hace es tomar esa energía de Aries y como que llevarla un poquito más hacia la tierra, aterrizarla. Tauro es un signo muy conectado con la tierra, que lo que hace es como concretar y manifestar. Entonces empezamos a ver cómo ese individuo empieza a manifestarse hacia afuera, que avanza hacia Géminis, y Géminis es una energía más como de interacción con los demás, de amistades, aire, se va, digamos, como más concentrado en las relaciones. ¿Qué pasa? Llegamos entonces ahora a Cáncer. Cáncer es agua, es emoción, y lo que hace es tomar estas relaciones de Géminis y dice, bueno, no, pero yo no necesito, digamos, ser tan aire y tan esparcido, y lo que quiero es como un círculo de protección emocional, ¿cierto? O sea, es enfocado hacia los otros, pero desde esa emoción. ¿Qué viene después de Cáncer? Viene entonces Leo. Leo, que es el león, que es ese sol que lo que quiere es retornar a ese individualismo, digamos, como a esa parte egoica, pero porque necesita reforzar una identidad. O sea, por aquí ese fuego empezó en Aries, pero después de dar esa vuelta y relacionarse con la tierra y con los demás, llegó a Leo y dice, no, yo tengo que reforzar esta identidad, y yo soy lo máximo, y yo soy lo mejor, y yo soy yo en toda mi expresión. ¿Qué pasa? Que luego viene Virgo y dice como, no, pues venga, no, yo ya sé quién soy. Entonces, con eso que yo sé quién soy, lo que hago es ponerme al servicio de los demás, y volvemos a esa tierra ya como muy más en contacto con los demás, pero desde el servicio. Para pasar a Libra, que Libra dice, no, pues integremos estos dos aprendizajes, ¿cierto? Equilibrémoslos un poquito más. Toda esta parte individual de Leo con esta parte del servicio a los demás de Virgo, y lo integramos, digamos, como un Libra en esa energía como más equilibrada y más también como de aire. De Libra continuamos con Escorpio, que es agua. Y Escorpio dice, no, pues pero yo necesito profundizar más en mí. Yo necesito profundizar más en mis emociones, en eso que está por allá guardado, y yo necesito sentir placer sexual, y yo necesito desfogar un montón de cosas que yo soy y que están por ahí guardadas. Entonces volvemos como a esa introspección ya en Escorpio. ¿Para qué? Para avanzar a Sagitario, que dice, no, pues ya me fui muy abajo, muy a la profundidad, yo lo que quiero es volar, irme al aire por allá arriba y empezar a ver todo con otra perspectiva, pero muy como desde la filosofía, desde el aprendizaje, desde también la enseñanza, desde un montón de cosas bonitas. Ya Sagitario está pues por allá arriba, digamos, como decimos nosotros, parchado, muy como mirando las cosas con otra perspectiva. Para que venga Capricornio, ya lo que hace es como, no, venga, otra vez toma los dos aprendizajes de los signos anteriores y dice, yo sé mucho de la profundidad, también sé cómo elevarme, y lo que yo tengo que hacer es coger todo esto y materializarlo, así como Leo, como Tauro, perdón, pero a otro nivel, a un nivel, digamos, como más profundo, más de formar estructuras, de darle, de materializar estas ideas que aprendió en todo este recorrido. Ya estamos en un punto muy alto del recorrido. Entonces Capricornio lo que hace es ser metódico, disciplinado, enfocado, sabe para dónde va, pero también sabe cómo llegar hasta allá, y digamos, para construir esas estructuras que necesitamos para funcionar como humanidad. Luego viene Acuario, y que dice, no, si hay estructuras,
Esas estructuras las creamos para aprender de ellas, pero hay que tumbarlas. Hay que tumbarlas para crear unas nuevas, para que este ciclo pueda volver a empezar. Entonces, Acuario ya es como toda esta energía de creatividad, pero que también destruye, porque es la misma energía, es como una energía con polaridades distintas. Entonces, crea, pero a partir de la destrucción de lo anterior, y muy enfocado también ya hacia afuera, hacia el bien de la humanidad. Está ya, digamos, como muy conectado con el universo, con los demás, con la sociedad, con el mundo. Bueno, para llegar a Piscis, que es agua, y que Piscis lo que hace es mirar para atrás, mirar para adelante, que así están, digamos, los dos pececitos que lo simbolizan, y decir, bueno, ¿yo qué aprendí? ¿Qué emoción yo procesé en todo esto? Piscis es muy emocional, pero también es como muy psíquico, tiene una energía, digamos, muy fuerte, como también de lo profundo, de lo inconsciente. Se me estaba yendo la palabra que la uso todo el tiempo, una energía muy de lo inconsciente, de todo eso, y lo que hace es reflexionar también y decir, bueno, ¿qué traigo de atrás? Y cómo me proyecto hacia adelante para volver a empezar este ciclo. ¿Por qué está, digamos, esta rueda zodiacal acá? Porque cada mes se va viviendo como esa energía del signo. Por ejemplo, si queremos hacer rituales o si nos queremos conectar de una forma, digamos, diferente para conseguir algo, pues es chévere también aprovechar esa energía en la que el sol está parado en ese signo. Pero es también para que veamos cómo la naturaleza tiene estos ciclos, pero nuestra mente también, que es lo que representa, digamos, esta rueda zodiacal. Continuamos entonces con las celebraciones celtas a lo largo del año. Los celtas se basaban en los equinoccios, los solsticios, o sea, y las estaciones, es decir, cómo cambiaba la naturaleza, cómo se comportaba la vida a través de estos ciclos mientras le dábamos la vuelta pues al sol desde la Tierra en estos 365 días. Y estos celtas se basaban en qué ocurría en cada una de estas estaciones para establecer celebraciones específicas en las que se invocaban estos espíritus de la naturaleza, dioses nórdicos que representaban una energía o la otra, se hacían rituales, se celebraba, se vivía en familia. Todavía nos queda mucho de eso a nosotros sin saberlo, y pues ya veremos por qué. ¿Dónde empieza esa rueda del año? Es muy discutido, los celtas pues estaban por todos lados, eran pues una cultura muy grande, entonces pues cada uno tenía como una visión distinta de cuándo empezaba esa rueda del año, y es que eso es lo bonito de estos ciclos, que también es difícil saber cuándo es el inicio y cuándo es el final, simplemente vemos cambios en la energía de cómo se siente la vida. Empecemos aquí por la fecha más cercana que tenemos en este momento, y es Imbolc. Imbolc se celebra, lo tenemos acá, empieza pues como los primeros días de febrero, empieza también como con la energía, estar en toda la mitad de la energía de Acuario, que ahorita les contaba que era pura creatividad. Imbolc también tiene esa creatividad, y lo que pasa en este momento es que al estar en la mitad del invierno, si es esa parte, digamos, como muy dura y muy fría, y en la que todavía pues no se ve mucho la vida, pero ya empieza a decaer ese invierno, y entonces empieza a ver de pronto pues como que empieza a florecer un poquito por allá, que las especies empiezan pues como a reproducir. Es una época muy de gestación. Entonces, para nosotros, ¿qué es? De gestar proyectos, de planear, de mirar qué se va a hacer, digamos, ya para los meses siguientes en los que el sol empieza, digamos, a estar más cerca de nosotros, nos empieza a brindar más calor, más luz, y estamos en esa época que estamos más hacia afuera, más en expansión. Entonces podría decirse que en Imbolc se empieza como a notar un poquito más esa energía de expansión. Después de Imbolc viene Ostara, ¿cierto? Que es el equinoccio de primavera. Entonces ahí ya sí se acabó el invierno, ya empezó la primavera, entonces empiezan a florecer las flores, valga la redundancia, empiezan a
a salir las hojitas de los árboles, se empieza a renovar la vida. Primavera significa renacer. Entonces, esos planes, eso que estábamos gestando en febrero, empieza a nacer ahorita en primavera, se empiezan a ver esos primeros brotes. Y en nuestra vida también es importante como empezar a manifestar esas cosas que queremos, sintonizarnos con esta energía. Recuerden que esto aplica para el hemisferio norte, para el hemisferio sur, esto es todo lo contrario. Hay algo muy bonito en los equinoccios, y es que en los equinoccios, en los dos extremos, digamos, de la Tierra, el día y la noche duran lo mismo. Entonces es una época de equilibrio en la que nos tenemos también que conectar como con el equilibrio que se necesita en nuestra vida. Luego de ese equinoccio de primavera viene entonces una época que se llama Beltane. Aquí, ¿qué pasa? Ya empieza a llegar un poquito más ese sol, o sea, estamos ya prácticamente en la mitad de la primavera, muy avanzando hacia el verano, y lo que pasa con ese sol es que se empieza a manifestar más y a fecundar esa tierra, o sea, a fecundar a la diosa. Ahí es que se empieza a ver mucho más esa energía masculina en el universo. ¿Por qué? Porque la energía femenina es más de recogimiento, más receptiva, casi que un poquito más de invierno, pero ese sol ya viene, ya el verano está llegando. Entonces, esa fuerza masculina se nota mucho en estas épocas, por eso por esos días también se va celebrando, se empieza a celebrar todo el tema del Día del Padre y todo eso. Tanto Beltane como Lita, que es la que viene, son épocas ya como de mucha abundancia, de agradecimiento, de alegría, de mostrarnos, de trabajar, de estar volcados hacia afuera, como hacia nuestros proyectos. Que viene entonces el solsticio de verano que les decía Lita. Ya aquí lo que pasa es que es el día más largo del año, pero el sol también va a empezar a morir porque se va a empezar de ahí en adelante hasta el solsticio de invierno, pues empiezan a cortar más los días. Entonces es como esa sensación como de que estamos en lo máximo, en el culmen, en digamos el tope de la alegría y de la expresión. Se habla de que en esta época el velo de conexión con las hadas o con un mundo, digamos, como paralelo a nosotros o con otros planos de manifestación de luz es más fuerte, pues está más delgado ese velo, entonces nos podemos conectar mejor con estos mundos, pero ya también es esa conciencia de que el gran sol, el Padre Sol, va a empezar a morir. Sin embargo, es una época, como les decía, también de cosecha, de abundancia, es luz que limpia el corazón. Entonces es época también de entregarnos a esa alegría, a esa luz, y dejar que la luz limpie las sombras que nosotros tenemos. De fuego, o sea, de mucha alegría. Viene entonces Lamas. En Lamas, como les decía, pues ya el sol había empezado a morir en el solsticio, ya aquí empieza pues como un proceso pues como más de decaimiento, aunque todavía hay cosecha, todavía digamos tenemos días largos, hay que hacer pues como un agradecimiento por todo lo que se ha vivido, por todo este proceso de la tierra, por todo lo que vamos guardando, y es importante revisar aquí qué estamos recogiendo, qué vamos a volver a sembrar. Porque precisamente parte, por ejemplo, de estos ciclos es que en la agricultura, bueno, ese fruto trae una semilla y esa semilla es la que nos va a permitir sembrar para empezar un nuevo ciclo. Entonces, claro, nos comemos el fruto, lo disfrutamos, estamos, digamos, alegres con todo este sol que tenemos, pero sí vamos revisando qué vamos a guardar, de lo que tenemos, qué nos comemos, qué disfrutamos y qué guardamos hacia adelante. Para llegar entonces a Mabón. En Mabón lo que se celebra es el equinoccio de otoño, como les decía, el equinoccio es una época de equilibrio, ¿cierto? Como de sintonizarnos, digamos, con la luz y la sombra de la misma manera, pero sabiendo muy bien hacia dónde vamos. Entonces en Mabón pues todavía hay cosechas, pues digamos que los periodos de oscuridad ya se empiezan a hacer más largos, entonces aquí es muy importante, como les decía, tomar esas decisiones de qué debo dejar atrás, qué debo sembrar, qué cambios grandes se dan. Normalmente pasa mucho que en la vida nos sintonizamos con esto y no nos damos cuenta, y podemos tener cambios importantes porque estos son precisamente pues como
Esto es lo que va pasando en esta rueda del año en la naturaleza y nosotros formamos parte de esa naturaleza. Después entonces de este equinoccio de otoño viene una época muy importante que se llama Samhain, Samhain para muchos, que para nosotros lo celebramos como Halloween, el Día de los Muertos en México, y es precisamente esa noche del 31 de octubre en la que se celebra la última cosecha. O sea, ahí se recoge la última cosecha del año, ya digamos lo que fue, lo que se trabajó y ya lo que estamos haciendo es preparándonos para entrar en un proceso profundo de oscuridad, reflexión, conexión con nuestra sombra. En la tierra todos, pues las hojas empiezan a caer, pues yo les estoy hablando de cosas que pasan donde las estaciones son más marcadas, pero igual aquí también se dan esos procesos, ¿cierto? O sea, en zonas tropicales como las nuestras también se viven esos procesos en la naturaleza no tan evidentes, pero en la energía como tal de cómo estamos conviviendo y de lo que se siente en la tierra, también se vive. Entonces, aquí es muy importante como hacer ese recogimiento y empezamos unas épocas en las que se empiezan a prender muchas velas porque empezamos con el fuego a llamar a ese sol, casi que a llamarlo o a suplirlo. Sabemos que aquí él ya se va a morir, que empieza como toda esta oscuridad, que empieza digamos ya la parte más oscura del otoño para llegar al invierno. Y nosotros empezamos como a retraernos, las especies empiezan a hibernar y como que el mundo se empieza a apagar un poquito. Luego sigue Yule. Yule es la Navidad, ¿cierto? Nosotros lo conocemos como la Navidad. Es cuando el sol llega a ese punto, digamos, del día más corto del año, pero que al día siguiente ya se empiezan a hacer los días más largos. Se denomina como el sol invictus. El sol invictus es precisamente eso. Hay una frase muy hermosa de Albert Camus que dice que en medio del más profundo invierno, dentro de mí brillaba un sol. Es algo más o menos así. Entonces, es como en la Navidad y en Yule, los celtas, nosotros hoy en día lo que hacemos es hacer, digamos, llamar ese sol, prender velitas, vestirnos de rojo. Es una época muy dura en la que el sol está muy alejado de la tierra, entonces la gente se reúne más para, digamos, tiene una época como de reflexión y de introspección, pero entre todos también esa comunidad lo que hacen es hacer estos rituales, lo que hacemos aún es hacer estos rituales para que ese sol, digamos, siga ahí, para tener el sol en nuestro corazón. Está muy lejos de la tierra, pero ponerlo en nuestro corazón. ¿Ahí qué pasa? Entonces muchas de las religiones, ahí nacen los avataras. Jesús nació en esta época, o al menos mitológicamente su nacimiento está ubicado en esta época porque precisamente se trata es como de que Jesús representa ese gran sol, esa gran energía primordial para nosotros. Para los egipcios también Horus nacía en esa época, entonces mitológicamente es muy fuerte porque es ese sol invictus, ese sol que llegó al punto máximo de lejanía, pero que se va a volver a acercar a nosotros en un nuevo ciclo que comienza a empezar, de ahí pues que vuelve a empezar, de ahí a Imbolc y toda la historia pues que ya les conté. ¿Qué pasa? Que aquí en el calendario hay unas fechas que muestran el sincretismo de la religión católica con algunas de estas celebraciones celtas. Como les decía, Navidad pues también coincide con Yule, o por ejemplo el Día de la Santa Cruz coincide con Beltane, lo que les decía, el Día de Todos los Muertos, el Día de Todos los Santos, perdón, coincide con esta celebración de muertos y con este tema de Halloween. Entonces, de Samhain, pues para los celtas. Entonces es eso, o sea, es como que a partir de los años estas tradiciones han sido tan fuertes que hasta se ha creado un sincretismo entre religiones, pero lo importante es que sepamos vivirlas y que desde el corazón pues como que fluyamos con eso, que sepamos que hay una época del año en la que hay más tendencia hacia la expansión, hacia afuera, a mostrarnos, a hacer cosas, a trabajar duro, y hay otra que tiende más, digamos, como a esa introspección, a evaluar cómo estamos, cómo vamos, qué queremos dejar, qué queremos sembrar de nuevo. Y esto es importante porque siempre queremos estar muy productivos y como haciendo lo mismo y volcados hacia afuera. No, hay momento para todo, hay momento para la expansión y para la contracción, que creo que lo he repetido 1000 veces en este video, pero
pues es parte como del mensaje principal que les quiero dejar. Llegamos entonces, como les decía, al centro, que es el Sol. Aquí tenemos las 4 estaciones. Yo lo que hice fue hacer unas ilustraciones, pues como de lo que se vive en la naturaleza en cada una de ellas. Y ahí está, digamos, marcado, pero en el centro está el Uroboros. El Uroboros, que es esta representación de la eternidad, de los ciclos, de la serpiente que se muerde la cola, pero a partir de morderse esa cola es que vuelve, digamos, a empezar. Entonces son esos ciclos eternos, esa renovación, ese mudar de piel, ese seguir hacia adelante. De eso se trata precisamente esa serpiente circular que vemos ahí en todo el centro de nuestro calendario, y lo que busca es precisamente ser ese simbolismo de que a pesar de que esta rueda gire y gire y que los años pasen y pasen, pues hay una energía permanente que se renueva, que no se crea ni se destruye, sino que se va transformando cada vez que va viviendo estos ciclos. Uno de los principales mitos asociados al tiempo es el mito de Cronos, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Cronos era hijo de Urano. Urano, primero, digamos, como que estaban Urano y Gea como grandes principios de la creación, Urano como el cielo y Gea como la tierra, y lo que pasaba es que Urano no hacía sino fecundar y fecundar y fecundar a Gea, pero no dejaba que sus hijos nacieran. Entonces Gea estaba desesperada pues como de toda esa actividad de Urano y esos hijos dentro de ella, y pues ya no quería, digamos, seguir así. Entonces lo que hizo fue que le pidió a sus hijos que le ayudaran a que Urano no siguiera pues haciendo, fecundándola y fecundándola. Entonces el único que accedió a cortarle los testículos con una guadaña a su padre fue Cronos. Entonces Cronos, en un momento en que Gea fue a abrazar a Urano, y ese es como el abrazo del cielo y la tierra en el que todo se funde y ya se da como la real creación, porque la creación se da cuando Cronos, digamos que lo que hace es cortar el pene de su padre con esa guadaña, y ya el tiempo se impone, porque es que la vida es tiempo. Entonces Cronos, que es el tiempo y que también lo conocemos como Saturno, lo que hizo fue como imponerse, ¿cierto? Y destronar a su padre Urano. Una parte muy bonita del mito es que esos testículos, esa parte, pues ese aparato reproductor, el pene, los testículos, no me acuerdo qué fue lo que le recortó, cayeron al agua, y de ahí nació Afrodita, que es la diosa del amor. Entonces es como si el amor superara el tiempo, ¿cierto? O sea, el amor se creó a partir como de ese padre, y en esa lucha quedó por fuera de esa lucha, y es como si superara el tiempo. Es una historia muy bonita. Resulta que Saturno Cronos, ya lo que en ese momento se marcó una nueva era de dioses en la que precisamente este Saturno desposó a su hermana Rea, y empezó también a tener unos hijos, pero a él le daba susto que esos hijos le hicieran lo mismo que él le hizo a su papá, a Urano. Entonces se los empezó a comer. Y aquí me encanta pues mostrar este cuadro de Goya, que es Saturno devorando a sus hijos, porque causa mucha impresión, mucha angustia, y es precisamente como ese tiempo que nos da vida, pero a la vez nos devora, ¿cierto? Porque estamos programados para ver el tiempo así, porque nuestro inconsciente colectivo viene con ese mito de ese tiempo devorador, de ese tiempo que está en contra de nosotros. Pero aquí viene una parte importante, y es que resulta que Rea también se cansó de esas imposiciones, digamos, y que Cronos estuviera comiendo a sus hijos, y en este caso lo que hizo fue que cogió a Zeus, que es Júpiter, y lo guardó, pues, y lo que le dio a su esposo fue como una piedra, y él se comió la piedra y pensó que era el hijo. Y ya cuando Zeus pudo, lo que hizo fue destronar también a su padre Cronos. Entonces lo hizo vomitar todos sus hermanos, y Zeus se impuso contra ese Cronos. Entonces ahí que vemos Zeus, que representa la voluntad, el rayo divino, esa fuerza, esa libertad,
Entonces hay forma de vencer ese tiempo. Hay forma de vencer ese tiempo que sí, que nos come, que sentimos que nos come como ese cuadro tan diciente, pero que también si nos apropiamos como de sus ciclos, de su circularidad y de la fuerza de la voluntad, nosotros podemos vencer esa sensación tan difícil del tiempo que nos consume. Hay otra parte bonita también de la mitología sobre el tiempo, y es que precisamente este Zeus después tuvo un hijo con la diosa de la fortuna que se llama Tique, es la diosa de la suerte o de la fortuna, y este hijo se llama Kairos. Kairos fue denominado como el heredero del tiempo porque ya Kairos no se representaba tanto como ese tiempo inclemente, sino como una oportunidad muy buena para hacer las cosas. Y uno va a buscar el significado de Kairos, más allá pues que tiempo circular o todo eso, pero es un tiempo que está por fuera del tiempo lineal y que es la oportunidad perfecta para hacer algo. De hecho, Kairos es calvito, lo pintan calvito pues como en la mitología, y por eso de ahí viene el dicho este de que la oportunidad la pintan calva, y es como si él es calvito pero tiene este mechón y agarramos esa oportunidad de ese mechón y es el momento exacto de hacer las cosas, es la oportunidad de hacer las cosas. Entonces este tema como del tiempo Kairos y del tiempo Cronos desde la mitología también nos invita como a ver que es que hay distintos tiempos, ¿cierto? No solo hay un tiempo, hay distintas formas de ver el tiempo. Está el tiempo que se detiene, está la oportunidad perfecta, está el tiempo si lo queremos ver así aplastante, pero hay formas distintas pues como de asimilarlos. Quiero compartir estas dos cartas del tarot. Vemos en una, esta es la rueda de la fortuna, de hecho las dos cartas pues son muy similares, pero la rueda de la fortuna lo que hace es abordar ese tiempo cíclico. Si ustedes ven, es una rueda y nos habla de que a veces estamos arriba, de que a veces estamos abajo, y que precisamente hay que aprender a fluir con este arriba, este abajo y con este girar de la rueda para aprender a vivir mejor, aprender de esos ciclos, del cambio, de lo que viene. Ahí vemos los 4 elementos también de la naturaleza como están representados también aquí en las estaciones, en esas esquinas, que esos 4 elementos también son los 4 evangelistas, en fin, digamos que ahí está toda la simbología del tarot. Pero también hay algo muy importante que es esta esfinge. La esfinge es la que cuida los portales, ¿cierto? La que nos abre la puerta o nos la cierra. Siempre que hay algo importante en nuestra vida, la esfinge se va a presentar y nos va a decir, ¿estás preparado para esto? Como una dificultad, como un problema, como una prueba más, pero es porque está protegiendo lo sagrado que hay en ese templo. Entonces es también ver que en la forma en que fluimos con el tiempo es que vamos venciendo obstáculos, vamos siendo mejores y vamos abriendo esas nuevas puertas. La esfinge nos abre esas puertas. Entonces esta carta del tarot es muy muy chévere, pero esta es como una evolución de la otra. Si vemos acá ya hay otra rueda, pero es una rueda de laurel, una corona de laurel que inclusive está representada ahí también con el símbolo del infinito, porque es ese fluir, es ese eterno fluir con la vida en el que si aprendemos a vivirlo, de aquí en el camino del tarot de acá hasta acá pues hay bastantes experiencias en ese viaje del loco, pero lo que vemos acá es una persona que está completamente realizada. Y es estar completamente realizada, ¿por qué? Porque está en movimiento, porque está integrando la dualidad, porque está sabiendo fluir con la vida, porque está, digamos, como en una danza, como en un baile, en el que no se queda quieta, pero tampoco, digamos, se estresa por lo que viene o está ansiosa por lo que viene. Ella simplemente está fluyendo con esos tiempos, con esa vida, y vemos esos mismos elementos en las esquinas de la carta. De eso se trata precisamente, digamos, el tiempo, ¿cierto? O sea, ese tiempo circular desde el tarot, de aprender a fluir con él, de aprender a entender los ciclos naturales, de aprender a ver todos los viajes que damos para volver a empezar, porque este es el final del viaje en el tarot, pero es el inicio también. Pero entonces quiero retomar en este punto el tema de la geometría, de lo lineal, lo circular y ya digamos este tema de la espiral ascendente. ¿Cuál es la idea? Que vivamos estos ciclos, pero siempre aprendiendo del ciclo anterior, que sintamos que
que a veces pasamos por el mismo punto y nos volvemos a parar en el mismo momento muy similar de la vida, pero ya somos otros, tenemos nuevos aprendizajes, hemos recorrido un camino en el que nos ha pasado un montón de cosas, hemos estado en la contracción y en la expansión, entonces es vivirlo precisamente avanzando, avanzando, no un ciclo que se repite eternamente sin sentido, sino que lo que hace es como conjugar esta sensación de ese progreso, que el tiempo lineal siempre es como, bueno, vamos siempre progresando hasta allí, tampoco es eso, tampoco es un círculo en el que nos quedamos ahí, digamos, como un tornado y que no pasa nada, sino que es una combinación de esos dos sentidos, de esos dos tiempos en los que vamos avanzando, pero vamos aprendiendo de cada momento y lo más bonito es que en cada ciclo nos renovamos. Bueno, pues esto es una pasada muy rápida por muchos elementos muy profundos, entonces pues es como ese abrebocas que de alguna manera pues no viene más de la experiencia y de aprendizajes que he ido recogiendo, digamos, en el tiempo que de una investigación así súper académica, ¿no? Esto es más como de, como les decía, de experiencia y de aprendizajes de distintos cursos, de distintas fuentes, de distintos libros, videos, en fin. Ya saben que estoy comercializando mi calendario circular. Los que estén en Medellín y en Colombia lo pueden adquirir de forma física. Ahí está, en mi sitio web está toda la información pues para la compra. Quienes estén por fuera, digamos, también pueden adquirir la versión digital para que la impriman en un formato tabloide y la puedan tener, digamos, usar tanto para el día a día o como un elemento, digamos, más gráfico, más estético que ayuda a mirar ese tiempo. Muchas gracias por acompañarme, por estar acá y nos vemos en un nuevo proyecto y en un nuevo video de El Inventario de Natalia.